Bueno, buena tarde. Para continuar con el tema de títulos valores, hoy vamos a trabajar una inversión muy utilizada en las familias colombianas, y es invertir en certificados de depósito a término, o comúnmente llamados CDTs. Estos títulos son clasificados como títulos de renta fija, que quiere decir que el contrato o el acuerdo se hace con la inversión de cierto capital en determinado tiempo, en el cual la entidad financiera se obliga a pagar una tasa de interés, y al final pues se hacen los descuentos de ley, que en este caso retención por rentas de títulos de renta fija, en este caso los CDTs, que para Colombia es del 4%. Entonces tenemos un ejercicio muy sencillo que dice de la siguiente manera: una persona o una familia invierte en un CDT 50 millones de unidades monetarias. Si es para el caso colombiano, pues sería 50 millones de pesos colombianos a 0.5 años. La entidad financiera pues acuerda pagar una tasa efectiva anual del 4.5%, que es muy usual en este tipo de inversiones. La retención en la fuente para este tipo de rendimientos es del 4%, y vamos a utilizar una capitalización mensual, que quiere decir que son 12 periodos al año. Finalmente se nos solicita dos cosas. La primera, calcular el monto bruto, es decir, el capital más los intereses, sin retenciones, sin descuentos, y la renta o los rendimientos netos, es decir, una vez se les haya practicado la retención. El diagrama de flujo para esta inversión quedará de la siguiente manera. Como nosotros vamos a invertir, o es una inversión, se genera un egreso por 50 millones de pesos. ¿Sí? Se espera que al final de 6 meses, que es 0.5 años, pero pues aquí ya está convertido en meses, que ya lo vamos a hacer más adelante, pues se requiere calcular el monto bruto. El monto, recuerden que es el capital más los intereses. En este tipo de inversiones, el sistema financiero colombiano aplica un modelo de intereses o un cálculo de intereses simples. Y durante la inversión de renta fija de este título, la entidad financiera paga una tasa periódica, es decir, mensual, de 0.37%. Entonces vamos a recordar algunas fórmulas con las cuales vamos a trabajar y luego a hacer los cálculos respectivos. Por este lado tenemos cómo calcular el interés, que es capital por tasa por tiempo, el monto, que es capital factor de 1 más i por n, es decir, por la tasa por el tiempo. Y aquí tenemos cómo calcular los intereses netos, que es igual a la renta o los rendimientos o los intereses menos la retención. Pero antes de empezar, pues recuerden que debemos reemplazar o sustituir o hallar la equivalencia, la tasa equivalente a un mes vencido, y nuestro referente es 4.5 efectivo anual. La fórmula para sustituirla es la siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer los cálculos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la tasa. Entonces la tasa para nosotros la vamos a calcular de la siguiente manera. Tenemos igual, unos paréntesis, y decimos 1 más la tasa efectiva, en este caso es 4.5, cerramos, vamos a elevar unos paréntesis, 1 dividido el número de periodos de capitalización, que para nuestro caso son 12. Cerramos y luego restamos 1. Y tendremos que una tasa equivalente mes vencido a el 4.5% efectivo anual es de 0.03675, o
al 0.37%. Ya tenemos nuestra tasa por acá. El tiempo, pues esos 6 meses son calculados de la siguiente manera. Como el tiempo está dado en años, entonces tomamos el 0.5 años y lo multiplicamos por los periodos de capitalización, que en este caso son 12. Y eso nos va a dar 6. ¿6 qué? Periodos mensuales. Por eso en nuestro diagrama, el último periodo donde se efectúa el último liquidación de intereses es en el periodo 6 o en el mes 6. Ahora, vamos a calcular la retención. Pero para eso pues necesitamos tener los intereses. Entonces en este caso vamos a calcular el valor del monto bruto, que es lo que nos están solicitando. Y vamos a utilizar nuestra fórmula número 2. Es decir, que el monto es igual al capital. Entonces decimos al capital, que para este caso son 50 millones de pesos. Lo multiplicamos, luego haremos paréntesis y decimos 1 más la tasa. Entonces podemos tomar esta o la que tenemos aquí, nos da igual. Y luego lo vamos a multiplicar por el tiempo, que para nuestro caso es 6. Y aquí tendremos un resultado equivalente a, colocarle por acá, a 51.102.442,82 centavos. Este sería para nosotros el monto bruto, es decir, el primer interrogante que nos están solicitando. Ahora, nos piden la renta neta o líquida. Para eso, pues recuerden que tenemos una retención del 4%. Entonces podemos calcular la renta de dos formas. Uno, podemos decir que es igual al monto menos el capital. En este caso, 50. Quiere decir que la renta equivale a 1.102.442,82. En ese orden de ideas, nuestra retención va a ser igual a lo siguiente. La retención, vamos aquí a combinar, la retención va a ser igual. Recuerden que la retención se calcula sobre los rendimientos. Según la tabla de retención se aplica sobre los rendimientos. En este caso el rendimiento es 1.102.000. Lo multiplicamos por el 4%, que es el valor de la retención en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que la retención que se le va a practicar o la entidad le va a practicar es de 44.097 pesos con 71 centavos. Y finalmente nos solicitan calcular la renta neta o los rendimientos netos o los intereses netos. Para eso, pues lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar la operación que dice que es la renta menos la retención. La renta es de 102.000 menos la retención, que son de 44.000. En este caso tendremos que la renta neta va o equivale a 1.058.345,11 centavos. Si nos hubiesen solicitado que cuál sería el valor a entregar o el monto neto, pues tendríamos que hacer la siguiente operación: tomar el monto y restarle la retención. Es decir, que lo que va a recibir el inversionista una vez terminados los 6 meses, es decir, fecha de vencimiento del título, serían 51.058.345,11 centavos. Espero les haya servido. Cualquier cosa, recuerden escribirme a mi correo odair@cundinamarca.edu.co. Feliz tarde, que estén muy bien.